Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quiero agradecer, como siempre, al equipo de difusión cultural que nos salva la vida a cada segundo, a pesar de que nos muerda la tecnología a algunas de nosotras. Y le dejo la palabra a la maestra Manuela Borsiaquielo para presentar a nuestro invitado. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Lucía. Estoy muy contenta de estar aquí en este sexto año, sí, por supuesto, es el sexto de ese seminario que quiere ser un espacio abierto de ideas, de críticas. Y este año hemos decidido de empezar con un amigo, un maestro, que es Sergio García García, de la Universidad Complutense de Madrid, y estamos muy contentas de poder inaugurar este año con él. Voy a leer muy brevemente su semblanza, así que le dejo después la palabra a Sergio. Y como saben, el formato de este seminario, para quien siguió también el año pasado, es una exposición del ponente invitado y después una hora en lo que podemos preguntar y comentar todas nuestras opiniones e inquietudes. Y Sergio García García es profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente ha sido profesor de Trabajo Social Comunitario en la misma universidad, doctor en Antropología. Sus líneas de investigación son gestión policial y securitización del espacio urbano, sobre la intervención social como dispositivo de control de poblaciones y sobre procesos de producción comunitaria. Ha participado en distintos espacios políticos dedicados a cuestiones de control policial, el espacio público, las migraciones y las periferias urbanas. Y Sergio también puede puede construir un puente entre Europa y América Latina porque conoce muy bien México, ha sido estancia académica en México hace unos años y también ha viajado por Colombia, entonces puede hacernos viajar entre dos diferentes mundos y hablar de temas que son incómodos, ¿no? Como la seguridad y el control policial, pero nunca como en este momento fundamentales para ponerlo aquí encima de la mesa. Entonces agradezco muchísimo, Sergio, de haber participado porque también es una hora un poco incómoda, ¿no? Desde Europa, pero vale, muchísimas gracias, Sergio, y le dejo la palabra. Pues muchas gracias, Manuela, por haberme invitado a este seminario. Muchas gracias a Lucía y a todas y todos los asistentes. Como sabéis, para mí son las 11 de la noche. Tendría que estar prácticamente en la cama, nunca había dado una charla a estas horas, así que si algo falla, achacárselo al uso horario español. A eso, ya que mi hijo pequeño está enfermo y probablemente se escuchen sus llantos y me acaben desconcentrando según vaya avanzando en la charla. Voy a desmentir a Emma para aseguraros que estoy completamente perdido del contexto mexicano. Es decir, yo estuve un año viviendo únicamente en el DF, entre los años 2007 y 2008, y entiendo que han cambiado muchísimas cosas y sobre todo en la cuestión securitaria en México. Así que perdonadme por lo que vaya a narrar si está muy desubicado desde vuestro punto de vista, pero sí que me parece importante, bueno, que desde una investigación localizada en la ciudad de Madrid podamos pensar desde otros contextos cómo resuena. Lo que hemos venido investigando en los últimos años, sobre todo se centra en la gestión policial en la ciudad de Madrid. Lo hemos venido investigando con Débora Ávila, mi compañera de investigación, y en lo que nos hemos centrado en los últimos años es fundamentalmente en las tecnologías preventivas policiales que se han desarrollado en los últimos años, fundamentalmente desde el año 2003, ¿no? A partir de la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, que por el Partido Popular, el partido hegemónico de la derecha en España, pero también esas tecnologías preventivas han sido llevadas a cabo fueron llevadas a cabo en el periodo 2015-2019
justo en un momento isla en el cual la izquierda tocó poder en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, es la continuidad entre un periodo y otro, es lo que hemos venido investigando, y en concreto lo que voy a narrar hoy es la gestión policial durante ese gobierno de izquierdas, ¿no? No voy a ocultar que lo vamos a hacer desde una posición ciertamente crítica, crítica con el securitarismo y crítica con el avance de la policialización de lo social que entendemos que se ha ido produciendo en las últimas décadas a tenor del marco neoliberal. Y lo que voy a intentar es traer, digamos, esa experiencia de gobierno municipal de izquierdas en materia de gestión policial, haciéndola resonar con otros acontecimientos a nivel global, fundamentalmente que nos vienen de Estados Unidos, ¿no?, en el último año, pero también de otros lugares del mundo. Lo que voy a intentar es, lo que voy a hacer es, en primer lugar, introducir el contexto de las protestas que se produjeron en la primavera del año pasado y en el verano también, por parte del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y el culmen de sus demandas en forma de defund the police, es decir, la desfinanciación de la policía. Posteriormente trataré de abordar la reforma policial en Madrid, precisamente porque es contra esas reformas policiales fallidas que se alzaron esas revueltas en Estados Unidos. Entonces trataré de traer el ejemplo de la reforma policial en Madrid. Posteriormente realizaré un análisis crítico de por qué la reforma no sirve, por qué la reforma policial encuentra unos límites estructurales bastante fuertes que la hacen imposible. Y por último, un pequeño mapeo de críticas y alternativas a la policía, algunas no de nuestro contexto, pero también otras que resonan en nuestro contexto, que nos puedan servir para pensar o repensar qué es eso de la policía, para qué sirve la policía, y dar de algún modo soporte a nuestra apuesta, que no es otra que la de la exploración de alternativas a la seguridad, el control y la policialización de lo social. Bien, en primer lugar quería hablar de las reacciones a la violencia policial que se produjeron en Estados Unidos el año pasado, a partir del impulso del movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter nace en el año 2014 a partir de la muerte de Michael Brown en Ferguson, ¿no? Y en el año 2020, con la muerte de George Floyd en Minneapolis, de algún modo se produce la definitiva visibilización a nivel global del racismo institucional, ¿no?, culminando con esa demanda de desfinanciación de la policía. Este movimiento Black Lives Matter no podemos considerarlo un acontecimiento aislado, sino que, bueno, es la continuación a saltos, ¿no?, de un hilo histórico que nos lleva, por ejemplo, a Detroit en el año 67, revueltas que se produjeron por parte de la población afrodescendiente frente a la violencia policial, nos lleva a Los Ángeles en el año 92 y nos lleva también, como no, al movimiento de derechos civiles y al partido de los Panteras Negras, ¿no?, como movimientos que de algún modo denunciaron con fuerza el racismo institucional y sobre todo un racismo institucional que tenía en su cara más visible a la policía y la violencia policial. Michelle Alexander ha reconstruido de manera magistral el hilo histórico que de algún modo une distintos acontecimientos históricos hasta llegar a esta violencia policial actual, ¿no? Desde la esclavitud a las leyes segregacionistas de Jim Crow, desde este segregacionismo a los guetos urbanos, hasta llegar a la lucha contra las drogas de la administración Nixon y Reagan, ¿no? Todas ellas tuvieron en común la segregación de la población afrodescendiente en Estados Unidos y, sobre todo, el papel preponderante de la policía en esa construcción de fronteras sociales y raciales, ¿no? Después de esa lucha contra las drogas, que dio lugar al encarcelamiento masivo de población fundamentalmente afrodescendiente en Estados Unidos en los años 80
90 y hasta finales del 2000, que es cuando cesa el crecimiento carcelario en Estados Unidos, no hay que olvidar que bueno, han continuado otros procesos de criminalización de la población afrodescendiente de una forma, por supuesto, mucho más camuflada que en los tiempos de las leyes segregacionistas y de la esclavitud, es decir, no formulado de una forma explícita, sino a través de otros mecanismos de violencia institucional, ¿no? Desde la reforma penal de Bill Clinton a la lucha contra el terror llevada a cabo por Bush y Obama, ¿no? A las políticas directamente supremacistas llevadas a cabo por Trump. En Europa esta violencia, estas reacciones, digamos, a la violencia policial no han tenido tanto eco como en Estados Unidos. Sí que nos acordamos de las revueltas de las banlieues en Francia en el año 2005, precisamente como reacción a la muerte de un chico en una periferia parisina a manos o perseguido por la policía. Sí que nos acordamos también de unos disturbios, unas reacciones violentas por parte de la juventud, fundamentalmente anarquista en Grecia, tras la muerte de un joven a manos de la policía, o los riots en Gran Bretaña en el año 2011 también a manos de la policía, ¿no? No obstante, en Europa lo cierto es que no hemos asistido a unas protestas contra la violencia policial tan intensas como en Estados Unidos. En parte porque la letalidad policial es menor, pues si por ejemplo comparamos un país donde es relativamente alta en el contexto europeo, como es Francia, donde las organizaciones reportan aproximadamente 16 muertes anuales a manos de la policía, si lo comparamos eso con las 1000 muertes que se denuncian en Estados Unidos a manos de la policía cada año, pues es relativamente poco, ¿no? No obstante, hay que saber que todo esto que estamos contando se refiere a espacios de visibilidad, es decir, al espacio público. En Europa, y por ejemplo España tiene un papel preponderante en esto dentro de Europa, la gestión de las fronteras se cobra vidas cada año y cada mes, ¿no? Y la propia gestión de la frontera, de las fronteras externas, por ejemplo, las vallas de Ceuta y de Melilla, o de las fronteras internas en forma de centros de internamiento de extranjeros o de redadas a la población migrante y racializada, son constantes y han venido siendo denunciadas de forma continua en España, pero también en otros países como Italia, Holanda, etcétera. Viniendo más concretamente al contexto español, los acontecimientos más severos que conocemos en los últimos años de esa violencia policial tienen que ver con esa gestión de las fronteras externas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2014 murieron 15 personas tratando de llegar a Ceuta, en la frontera del Tarajal, tras ser disparadas con pelotas de goma por parte de la Guardia Civil Española, ¿no? Mientras estaban intentando llegar a nado a suelo español. Pero también hemos conocido muertes en los centros de internamiento de extranjeros en los últimos años por inasistencia médica y, por supuesto, hemos conocido una violencia institucional constante en forma de identificaciones con perfil racial, ¿no? Lo que se llama en inglés como el profiling, ¿no? Que ha afectado a miles de personas migrantes y racializadas durante los últimos 20 años en España. Se estima que la media de controles de identidad que se producen en España, o que se producían hasta hace unos años en España, era de 8 millones al año, teniendo en cuenta que, por ejemplo, alguien como yo no ha sufrido nunca ninguno, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar en quién se concentran estos millones de identificaciones cotidianas de personas racializadas que viajan en el metro, en el autobús o que simplemente llevan a sus hijos al colegio. Las revueltas frente a esta violencia policial y este racismo institucional en España, como decía, lógicamente no han sido tan fuertes como en Estados Unidos, pero sí que quiero destacar un acontecimiento que se produjo en el año 2018, en el mes de marzo, tras la muerte de una persona senegalesa, de Mame Mbaye, en las calles de Lavapiés, en Madrid, tras haber sido perseguido durante 25 minutos por parte de la policía
actuar o al realizar venta ambulante en el centro de Madrid, ¿no? Pues eso produjo una serie de manifestaciones en Madrid contra ese acoso policial. Y lo paradójico es que esta muerte y estas denuncias se produjeron precisamente mientras se producía un gobierno de izquierdas, ¿no? Mientras en Madrid gobernaba una izquierda además atípica, que no era la izquierda tradicional, institucional, mainstream, sino que era una izquierda formada por una candidatura ciudadana, ¿no? Que había logrado desbancar a la derecha tras 24 años en el poder municipal. Precisamente ese gobierno de izquierda ha llevado a cabo había intentado llevar a cabo una reforma policial, ¿no? Entonces, voy a intentar definir qué es eso de la reforma policial, qué es lo que se entiende por parte de quienes la han impulsado, sobre todo en el mundo anglosajón, pero que también ha tenido consecuencias como decía, en nuestro país, para tratar de definir eso de reforma policial. Un sociólogo, Alex Vitale, ha enumerado los principales temas o asuntos sobre los que suelen versar las reformas policiales, ¿no? Por un lado, la diversidad, ¿no? Ampliar la diversidad de las fuerzas de seguridad, por un lado, haciéndolas comprender que vivimos en sociedades diversas y, por otro lado, aumentando la propia diversidad de las fuerzas de seguridad, pues con la introducción, por ejemplo, de minorías dentro de la policía, ¿no? En segundo, la formación a los policías en materia de derechos humanos o en materia de esa misma diversidad. En tercer lugar, el buque insignia de estas reformas podríamos decir que es la policía comunitaria, ¿no? Una policía que está cerca de las comunidades, que está en los barrios, que dialoga y que de algún modo está abierta a esa comunicación con los ciudadanos, ¿no? Otro tema clave es la rendición de cuentas, ¿no? La policía haciéndose transparente sobre su gestión ante los ciudadanos mediante reuniones, mediante la publicación en la web de su trabajo, mediante estadísticas, etcétera, ¿no? Y un último aspecto a destacar de estas reformas policiales que destaca Alex Vitale es el de la instalación de las cámaras en los uniformes, ¿no? Algo que implantó la administración Obama, ¿no? Y que de algún modo, junto con todas las demás reformas, intenta de algún modo recuperar la legitimidad que pierde la policía por culpa de esos casos de abuso o de racismo institucional. En España, en las últimas décadas, bueno, pues hemos asistido a distintas tentativas de reforma policial. Aunque no han sido demasiado visibles, por ejemplo, no es algo muy conocido por parte de la ciudadanía ni que aparezca en los medios de comunicación, pues quienes venimos centrándonos en el análisis de la gestión policial sí que hemos detectado bueno, un cierto giro preventivo, ¿no? Un giro preventivo y muy protagonizado por la Policía Municipal de Madrid a nivel de policías locales, ¿no? Que de algún modo va encadenado semánticamente, ¿no? En cuanto a los significados que se le suelen asociar, ¿no? A esta prevención, pues a la idea de modernización de la policía, a la idea de profesionalización, a la idea de diversidad, proximidad, ¿no? De que la policía debe estar muy próxima al ciudadano. Esto ha sido un mantra, ¿no? Y ese lenguaje ha estado repetido tanto por gobiernos de derecha o de centro derecha como por gobiernos de izquierda, ¿no? Que, bueno, cuando han tenido que gestionar la policía y han querido hacer algo novedoso, ¿no? Y introducir ciertas innovaciones, pues han recurrido, digamos, a este pack de las reformas que fundamentalmente nos viene del mundo anglosajón, ¿no? Algunos de los enunciados de este discurso de la reforma policial pues son, por ejemplo, superar el viejo orden público y superar ese orden público, digamos, que pondría a la policía al servicio únicamente de las instituciones y del Estado,
para ser sustituido por la seguridad ciudadana, ¿no? Es decir, para servir a los ciudadanos. Un segundo enunciado es el de hay que ir más allá de la policía represiva y crear una policía verdaderamente preventiva, ¿no? Y esto se intenta lograr pues, a través de la recogida de información constante a nivel cuantitativo, ¿no? A través de múltiples radares, ¿no? de lo que ocurre en la ciudad, recogida de información cualitativa mediante conversaciones constantes con los ciudadanos, con asociaciones de comerciantes, asociaciones de vecinos, encuentros en donde la policía dialoga con esa ciudadanía, ¿no? O a través, por ejemplo, de agentes blandos, ¿no? Como los agentes tutores que trabajan en los colegios o los agentes mediadores que están, digamos, más presentes en la vida cotidiana de los barrios, ¿no? Un tercer enunciado es el de frente a una policía discriminatoria, una policía que respete los derechos humanos y las minorías, ¿no? Bueno, precisamente como reacción a las múltiples denuncias que han venido realizando tanto ONGs como organizaciones sociales en los últimos años, precisamente sobre esas redadas racistas o la gestión de los centros de internamiento de extranjeros, etcétera, pues algunos ayuntamientos no muy grandes como el de Castellón o el de Fuenlabrada introdujeron algunas medidas encaminadas al autocontrol de la actuación policial en forma de anotación de las características de las personas que identifica la policía para de ese modo poder comprobar si hay un sesgo racial o no en esos controles, ¿no? Estas medidas, por ejemplo, las adoptó también el Gobierno Municipal de Madrid en este periodo del 2015 al 2019, trayéndose a uno de los que lo había implantado en el municipio del área metropolitana madrileña, que es Fuenlabrada, ¿no? Otro de los enunciados es cambiar la cultura policial mediante la selección de plantilla y mediante la formación. Pues en algunos municipios, por ejemplo, se ha intentado feminizar en cierto modo la plantilla de policía, reducir, por ejemplo, la estatura requerida para que entrasen más mujeres, o también se ha intentado de algún modo, bueno, modificar la cultura de los propios agentes a través de las habilidades comunicativas, ¿no? Y de nuevas destrezas, ¿no? Que de algún modo vayan sustituyendo al modelo masculino de Robocop, ¿no? Basado en la fuerza física y en la comunicación dura, ¿no? Un quinto enunciado dentro de estas reformas policiales, tal y como han resonado en España, es que frente a la impunidad, autocontrol, ¿no? Y por eso en esto sí que fue pionero el Ayuntamiento de Madrid. Se introdujo, por ejemplo, un comité de ética para juzgar determinadas actuaciones policiales, ¿no? O igualmente se introdujeron esos controles, ¿no? del profiling en la propia intervención policial, ¿no? Un sexto enunciado nos dice que hay que superar la ineficiente soledad policial e incorporar la participación de la ciudadanía en la gestión de la seguridad. La idea repetida constantemente de que la seguridad debe ser coproducida con empresas, coproducida con ciudadanos, con otros profesionales como profesores, médicos, trabajadores sociales, es la que de algún modo lleva a la gestión policial también a abrirse a la colaboración, ¿no? O a intentar participar en foros donde están otros profesionales, ¿no? Y a entablar diálogos con esa ciudadanía, ¿no? Establecer foros, ¿no? Más o menos formales de diálogo, ¿no? Un séptimo enunciado y penúltimo de los que voy a enunciar dice: frente a una policía que no está cuando se la necesita y cuando entra como un elefante en una cacharrería, es necesaria una policía de proximidad. Esta es una demanda que se le viene haciendo a la policía desde los años 80 por parte del movimiento vecinal, las asociaciones vecinales que surgieron en España en los años 70 y los años 80 y que de algún modo pedían que la policía no fuese ese cuerpo represor al servicio de las clases pudientes, sino que estuviera también en los barrios, que fuera un servicio más al cual tuvieran acceso también las clases populares, ¿no? Y para ello debía ser una policía próxima, que caminase a pie por los barrios y que escuchase, ¿no? Bien, el octavo y último enunciado es quizás el que menos
difusión ha tenido en España, al menos a nivel institucional, aunque ya se empieza a escuchar también, que es frente a la seguridad centrada en el delito, la seguridad humana, ¿no? La idea de la seguridad humana, ¿no? Introducida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 94, que sobre todo tuvo mucha o proliferó de manera especial en Latinoamérica, ha acabado llegando también a suelo español en los últimos años, reivindicado por algunas ONGs, y también lo hizo suyo de algún modo ese ayuntamiento llamado del Cambio en Madrid entre el año 2015 y 2019, o también, por ejemplo, se habla de esta seguridad humana por parte del Ministerio del Interior actual del gobierno del Partido Socialista y de Podemos, ¿no? En realidad es una retórica sobre esto de la seguridad humana, ¿no? Que nos viene a decir que seguridad es mucho más que estar a salvo del delito, sino que también es tener buena salud, es llegar a fin de mes, es que no te corten el gas, que no te echen de la vivienda, etcétera. Pero la traducción que tiene esta seguridad humana para la policía es únicamente que, bueno, se amplía, digamos, el abanico de temas o problemáticas sobre las cuales podría intervenir la policía. Y esto es importante para lo que voy a contar ahora, que es el caso de la reforma policial en Madrid, porque nosotros lo que apuntamos, y ahora lo voy a desarrollar, es que esta reforma policial se ha centrado fundamentalmente en hacer una policía de intervención social, es decir, de hacer una policía que excede por completo la gestión del delito y que amplía su radio de acción a otros problemas como la convivencia o las manifestaciones de la pobreza y de las desigualdades en el ámbito urbano, desde la suciedad en el espacio público, a la presencia de personas sin hogar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es como vemos que esa apropiación por parte de las fuerzas de seguridad y de la gestión policial de este concepto de seguridad humana, finalmente es como si diese la vuelta a la intencionalidad de rebajar el carácter securitario, ¿no? O policial de las cuestiones sociales. Y lo que hace precisamente es, al revés, introducir la policía en la gestión de cuestiones sociales. Lo vamos a ver ahora más despacito, ¿no? Bien. ¿De dónde surge la reforma policial en el caso del Ayuntamiento de Madrid entre el año 2015 y 2019? Bueno, primero un poquito de contexto. La izquierda no gobernaba en Madrid desde los años 80, tras 24 años de gobierno del Partido Popular, de avance absoluto de las políticas neoliberales de ciudad, pues a tenor o digamos a raíz o teniendo en su origen el 15M, el movimiento del 15M, el movimiento de las plazas de 2011, se fue generando una masa crítica dentro de la ciudadanía, en los barrios, ¿no? Que fue dando lugar a una actividad muy fuerte de reivindicación, una actividad muy fuerte de generación de tejido comunitario, de autogestión, de creación de centros sociales, de huertos comunitarios y, en definitiva, de un tejido social que por primera vez iba a impulsar una candidatura electoral, una candidatura ciudadana que de manera sorpresiva iba a ganar las elecciones o iba a arrebatar el poder. No las ganó porque siguió ganando el Partido Popular, pero con el apoyo del Partido Socialista, el partido de Estado fundamental en España, pues logró llegar a opar a la alcaldía a la alcaldesa y ex jueza Manuela Carmena, ¿no? Bien. Cuando ahora Madrid, que es el partido, es la marca electoral que llega al poder, arrebata el ayuntamiento a la derecha, lo hace con un programa electoral que en realidad había sido elaborado por parte de la ciudadanía, por parte de ese movimiento impulsor de esa candidatura ciudadana, en forma de un programa electoral participativo que en materia de seguridad, por ejemplo, traía la idea de despolicializar conflictos. Es decir, partía de la hipótesis de que en los años anteriores la policía había aumentado cuantitativa y cualitativamente su presencia en la gestión de lo público, había entrado a gestionar en los colegios, en los servicios sociales, había ocupado cada vez más espacios, se había triplicado prácticamente en 3 lustros la plantilla de policía, y todo esto en una ciudad
que para nada es insegura si la comparamos con otras ciudades de Europa y del mundo. Hay que decir que Madrid es una de las capitales más seguras de Europa y por lo tanto se entendía que si de algún modo había que revertir el proceso de neoliberalización de la ciudad, que además había convertido a Madrid, eso sí, en una de las ciudades más desiguales de Europa, uno de los puntos por los que había que empezar era por políticas sociales activas que precisamente desbancasen a la policía del lugar que había ocupado, ¿no? Precisamente ante el vacío de esas políticas sociales. En realidad podríamos decir que era como una especie de defund de police ingenuo, ¿no? Porque no había muchas experiencias y ni siquiera sonaba esa voz para nada, ni siquiera en los movimientos sociales, ¿no? Esa idea de despolicializar los conflictos cuando la gente cuestionaba a la policía, que lógicamente lo hacía y mucho, porque en España la represión policial de los movimientos y sobre todo viniendo del 15M y siempre ha sido muy fuerte, precisamente por la herencia franquista, siempre se referían esas críticas a la represión policial, a los antidisturbios y al poder que se ejercen y la violencia que se ejerce en las manifestaciones, pero pasaba completamente desapercibido el papel de la policía en el mundo cotidiano de los barrios, en la vida comunitaria, ¿no? Y cómo había ido, digamos, ganando terreno en esos territorios, ¿no? Quien asumió la concejalía, Javier Barbero, era una persona que precisamente procedía de los movimientos sociales, un psicólogo experto en salud mental, que no conocía el tema de la seguridad, pero que, bueno, de algún modo asumió la papeleta, la patata caliente de gestionar la policía. Hay que decir que la policía en Madrid estaba formada en ese momento por más de 6.000 funcionarios, que vendría a ser más o menos la tercera 3,5 partes de la plantilla total de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, estamos hablando del mayor campo profesional de la acción pública municipal, ¿no? Y además estamos hablando de un cuerpo de policía, bueno, pues muy cooptado por sindicatos de ultraderecha que de algún modo vieron con mucho recelo la llegada de este concejal y del gobierno de izquierda y de tanto las ideas que iban lanzando que estaban proyectadas a hacerse como de los nombramientos que se iban haciendo, ¿no? Digamos que tras un primer año de titubeos, de ponerse al día, de resolver simplemente las emergencias y de recibir un aluvión de acoso mediático por parte de los propios sindicatos. Hay que decir que, por ejemplo, el propio concejal de seguridad que se atrevió a desactivar la unidad de antidisturbios de la Policía Municipal, recibió un escrache, un acoso por parte de 200 policías, ¿no? Que se abalanzaron contra su coche y no le dejaron salir del consistorio, etc. Un poco para que entendamos el nivel de presión política, mediática que había precisamente contra este gobierno de izquierdas y por lo que pudiera hacer con algo que siempre se ha asociado con la derecha, como es la policía, ¿no? Bien, tras ese primer año donde de algún modo se le marcó al ayuntamiento los límites de la acción de gobierno, hasta dónde podía llegar, ¿no? Con ese poder intimidatorio que no me da tiempo aquí a desarrollar demasiado, pero que de algún modo sí que influyó y afectó mucho a las políticas posteriores de ese ayuntamiento, lo que sí que intentó este ayuntamiento, esta concejalía de seguridad es, bueno, empaparse de algunas experiencias de reforma policial que se habían hecho en algunos ayuntamientos pequeños, como Hospitalet, en las afueras de Barcelona, en algunos gobernados por la izquierda independentista en el País Vasco, por Bildu, o también trayéndose a formadores de la Policía Metropolitana de Londres y de otros lugares de Europa, para de algún modo acabar generando una agenda propia que se tradujo en el Plan Director de Policía del año 2016, donde desde nuestro punto de vista fundamentalmente se desarrollaban dos líneas, ¿no? Una primera línea
mejora del autocontrol, ¿no? de implementación de cierto autocontrol por parte de la policía, partiendo de un reconocimiento inédito hasta ese momento de los abusos y de la violencia policial, ¿no? Y hablamos entonces, por ejemplo, de ese programa PIPE, que se llamó del control del profiling, es decir, intentando que los policías anotasen las razones de la identificación de las personas que identificaban, o también de un comité de ética para valorar las actuaciones más polémicas, ¿no? Es decir, actuaciones encaminadas, en cierto modo, a restar cierto poder a la policía o restar cierta impunidad a la policía, pero también otro tipo de medidas más preocupantes y que precisamente iban completamente o eran completamente contradictorias respecto del programa electoral con el que había llegado al gobierno, que era un programa despolicializador, y que eran medidas que sobre todo se basaban nuevamente una vez más en la mejora de las tecnologías preventivas de la policía en Madrid, sobre todo a través de un nuevo, o no nuevo porque esto ya lo había desarrollado el gobierno anterior, pero sí un énfasis muy fuerte en la idea de la gestión de la convivencia, ya no de la delincuencia, sino de la convivencia, ¿no? Hay que decir que ese primer grupo de actuaciones, ¿no?, dirigidas al autocontrol, encontró, bueno, pues cierta aceptación por parte de ciertos sectores del feminismo, del movimiento LGTB y de algunos colectivos minorizados que por primera vez veían que la policía trataba de acercarse a ellos, como colectivos de personas diagnosticadas de salud mental, etcétera. Aunque todo esto se truncó después de la muerte de Mame Mbaye, del senegalés que he narrado antes, ¿no? Y en cuanto al segundo objetivo, que pasó más desapercibido, es precisamente lo que nosotros, desde cierto extrañamiento, ¿no?, por el incumplimiento del programa electoral, tratamos de investigar y tratamos de analizar para intentar comprender cuáles son las lógicas, ¿no?, y los significados que se les estaban dando a estas políticas, ¿no? Bien, estas políticas, como he dicho, estaban fundamentalmente centradas en la gestión preventiva de la convivencia, ¿no? Hay que entender que esta gestión de la convivencia, que no era nuevo, ya he dicho, sino que la convivencia ya se había colocado como un lugar, como algo importante dentro de la gestión policial, pero en el gobierno de Ahora Madrid se trató de colocar absolutamente en el centro, ¿no? Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la Policía Municipal entre el año 2014 y el año 2018 redujo a la mitad el número de las personas detenidas o investigadas, es decir, redujo a la mitad el número de personas perseguidas por delitos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues parece ser que la policía no puso tanto énfasis en la persecución de la delincuencia o en la represión, ¿no?, porque se centró en otras cosas, y efectivamente vemos a través de los números que se triplicó el número de expedientes tramitados por la Oficina de Atención al Ciudadano, que no es otra que la que genera los encuentros con los ciudadanos. La policía se junta con asociaciones vecinales, de comerciantes, recibe quejas, demandas, actúan y luego vuelven a los 6 meses y rinden cuentas. Pues aquello que nos dijeron del parque, que había unos chavales fumando porros, pues hemos ido y les multamos y ahora ya no se juntan, ¿no? Pues bien, para que nos hagamos una idea, vemos cómo se triplicaron el número de actuaciones en solo 4 años, los 4 años de gestión de Ahora Madrid, ese tipo de intervenciones centradas en la convivencia y en las conversaciones con los ciudadanos, ¿no? Además, por ejemplo, las demandas de servicios no urgentes dedicadas a la seguridad ciudadana, es decir, delitos, descendieron de 1.052 en 2017 a 850 en 2018. Esto nos da otra pista de cómo se redujo el énfasis en ese trabajo policial y, sin embargo, se triplicaron las centradas en convivencia, las atenciones centradas en convivencia, ¿no? Bien, esto a nivel de datos cuantitativos para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero nosotros lo que hemos querido es analizar a nivel cualitativo, bueno, en qué se traduce todo esto, ¿no? Nosotros, de algún modo, llegamos a 4 conclusiones, ¿no?
por un lado, esta gestión policial puso mucho énfasis en lo preventivo, en una filosofía preventiva, ¿no? De anticiparse a los conflictos, ¿no? Con cierta flexibilidad. Pues, por ejemplo, un jefe de policía nos cuenta, con los datos que tengo y los actores que tengo y el problema que estoy detectando, por ejemplo, el conflicto que puede surgir a la hora de utilizar unas canchas y unas mesas deportivas cuando hay distintos actores, si se ha producido el conflicto tendré que solucionarlo. Pero si yo detecto el problema cuando veo que ese espacio está siendo compartido por chavales jóvenes, por papás y mamás con sus niños y por personas mayores, y eres capaz de detectar en esa confluencia de personas tan distintas que presumo va a ser conflictivo, pues se trata de actuar preventivamente e intentar hacer un reparto del uso del espacio. Es decir, hay un énfasis en esta prevención para anticiparse a los conflictos de convivencia, ¿no? A través de actuaciones, ¿no? Más bien proactivas, ¿no? Más que reactivas, más bien proactivas, ¿no? Para ello se recogen datos, ¿no? Datos de denuncias, datos de lo que va ocurriendo en la ciudad, ¿no? Y se programan actuaciones, ¿no? Se produce una continua adaptación, ¿no? a lo social, ¿no? A cómo se está moviendo la ciudad, ¿no? Y fijaros, dentro de esta idea de prevención se abandona de algún modo una idea legalista de la policía, ¿no? Y se entiende que la ley ya no es el motivo fundamental de las actuaciones policiales, sino que deben ser otros criterios los que guíen esa intervención policial, ¿no? Aquí vemos también otra señal de cómo se está saliendo, digamos, de ese marco estrecho de la delincuencia para dedicarse a otras cosas, ¿no? En segundo lugar, otro de los cambios que vemos en los que se puso énfasis dentro de esta política municipal fue el intento de cambiar la cultura policial, ¿no? De algún modo se entendía que para que la sociedad confiase en la policía y de algún modo colaborase con la policía debía acercarse a la sociedad, debía ser sociedad, como decía un alto mando, ¿no? Y esto requiere, pues, una nueva imagen de la policía menos masculina, que dé una imagen menos guerrera, ¿no? Y tratando de trasladar, digamos, una imagen de cercanía, ¿no? Pues, por ejemplo, decía un mando, cuando seamos capaces de que la gente nos vea de otra manera, será mucho más fácil de vencer las barreras y que nos vean como parte de esa sociedad necesaria para que se desarrolle mejor, de la mejor manera para todos, ¿no? Y fijaros, no se queda aquí, sino que también centrada, y esto a lo mejor es la seña de identidad de Ahora Madrid, ¿no? Centrada también en colectivos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, decía otro alto mando, en el momento en el que nosotros seamos capaces como administración, fijaros, está hablando como administración, ya no solamente como policía, de decirle a determinado grupo de personas que tienen una realidad compleja y además, decirles, seguir siendo ciudadanos, estamos trabajando como administración, con nuestro pequeño grano de arena, que es la policía, para que vuelvan a recuperar una normalidad, ¿no? Bien. Vemos entonces este segundo énfasis en el cambio de la cultura policial. Vemos un tercer cambio fundamental que es lo social como nuevo campo de intervención policial, ¿no? Lo social entendido como aquel campo de acción que surge de la gestión de las desigualdades que produce el propio capitalismo, ¿no? Sobre todo las desigualdades urbanas y que normalmente han ocupado profesiones de lo social, como el trabajo social, la educación social, la mediación, la psicología, etcétera, ¿no? Pues bien, este nuevo campo de lo social, este nuevo campo de intervención, que no es algo que introduzca el gobierno de izquierda, sino que ya lo había hecho el Partido Popular con la introducción de los agentes mediadores y los agentes tutores, etcétera, es de algún modo completamente potenciado por este nuevo gobierno. Por un lado, porque se ha producido un vaciamiento de las funciones de la policía. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas y en los últimos años ha bajado el número de delitos de una forma muy fuerte en relación, por ejemplo, a los años 80, 90 y primeros 2000, ¿no? Y por lo tanto se produce ahí un cierto vaciamiento de las funciones de la policía con plantillas inflamadas, ¿no? Con plantillas que han sido sobredotadas, ¿no? Precisamente a la luz de ciertas alarmas mediáticas en la década anterior.
Pero también, bueno, también hay que destacar, por ejemplo, después del fin de ETA, del grupo terrorista ETA, ¿no? Que hace que también muchos efectivos policiales pues de repente pierdan su labor o pierdan su función, y por lo tanto hay como una búsqueda de nuevas funciones, de nuevos nichos de actividad en los que ocuparse. Y también esto se produce por lo que ya he adelantado antes, que es el cierto vaciamiento de lo social en la ciudad neoliberal. En la medida en que las políticas neoliberales van retirándose de la redistribución y van retirándose de la intervención social, van dejando un nicho, sobre todo de una intervención social como la que se producía más en los años 80, con un carácter mucho más transformador y muy centrada en la calle, ¿no? Y vemos cómo esa intervención social se va institucionalizando, se va burocratizando, se va encerrando en los despachos y se muestra completamente incapaz de ir más allá de respuestas de parches asistenciales ante los tremendos problemas de desigualdad que hay y pobreza que hay en la ciudad. Pues vemos cómo, por ejemplo, los policías o la policía también ve en este vaciamiento de lo social, ¿no? Una cierta oportunidad, ¿no? Por ejemplo, decía un mando: en la calle no hay otros agentes. No, es una opinión personal, pero el trabajo social hace trabajo de despacho en las juntas. Las juntas son las juntas municipales de distrito, las oficinas del ayuntamiento. Pero digamos que esos trabajadores sociales ya no están en la calle, ¿no? Entonces, ante ese vaciamiento, pues ellos de algún modo se ofrecen porque ocupan una posición privilegiada, ¿no? Están en la calle, conocen bien los territorios y tienen sobre todo muchísimo acceso a la información sobre lo que ocurre, ¿no? Además tienen autoridad, ¿no? Tienen un plus de autoridad, como decía uno de ellos, que les hace, digamos, bueno, les convierte en, ¿por qué no?, agentes de intervención social, ¿no? Y de ahí que se potencien, por ejemplo, las figuras del agente tutor y del agente mediador como, bueno, unos agentes más que van a empezar también a participar en las mesas de diálogo con otros profesionales, en las mesas de coordinación, y que van a empezar a hacer labores, digamos, más del campo de la educación o de la gestión de conflictos vecinales, ¿no? Sí que se hayan producido delitos de por medio. Luego veremos también con qué filosofía, porque, por ejemplo, la mediación, tal y como se entiende desde la policía, no es una mediación voluntaria, sino que muchas veces se usa como amenaza, con una frase, por ejemplo, que escuché a un policía de o vas a mediación o ahora mismo vas detenido, ¿no? Bueno, bajo esos preceptos. O cuando se utiliza, por ejemplo, a la policía en educación para hacer, por ejemplo, charlas en colegios sobre violencia de género, etcétera, no es para hablar de las estructuras sociales y culturales del patriarcado, sino para hablar simplemente de las sanciones penales que van a tener los chavales si tocan a las chicas, ¿no? Tal y como lo expresaban algunos policías, ¿no? Bien, dentro de este campo de lo social, ¿no?, también hay que destacar el intento de llevar a cabo una acción coordinada, ¿no? Coordinarse con otros profesionales, empezar a formar parte de las mesas de diálogo en los distintos territorios, en los distintos barrios, como alguien más, ¿no? Y eso sí, con un objetivo fundamental, que es el de obtener información, ¿no? La obtención de información vía reuniones con servicios sociales, vía reuniones con asociaciones de vecinos, etcétera, resulta fundamental dentro de esta gestión, ¿no? Como me decía un jefe de policía de un distrito, decía: la jefa de policía holandesa que vino por el proyecto Pericles a unas jornadas dijo que admiraba que en España los agentes tutores tuvieran ese acceso e información de servicios sociales, y eso que no tenemos la misma situación que allí, donde tienen la misma base de datos. Es decir, él admiraba, digamos, ese avance que había tenido la policía holandesa de tener la misma base de datos que los servicios sociales, ¿no? Pero aún así, bueno, se veía reconfortado por la observación de esta formadora holandesa, que decía: pues si vosotros aquí tenéis acceso a un montón de información, ¿no?, gracias a esta participación en los foros con otros profesionales, ¿no?, como un agente más, ¿no? Bien, y en último lugar, dentro de estas características que hemos querido reseñar de esta policía, la adopción de formas propias del trabajo social, ¿no? El trabajo social como inspiración, ¿no? Uno de los responsables políticos, ¿no?, nos decía: en la policía hay un extremo que es cuasi militar y hay otro extremo que es un trabajador social.
Ahora mismo hay un extremo que es el paradigma que impera, que es cuasi militar. Debería acercarse más al trabajador social, en el sentido de que tiene que ser una persona que lo que haga sea una suerte de dinamizar recursos. Es decir, que tenga una capacidad del problema que está viendo y que puede decir, pues mire, si usted tiene un problema, tiene que acudir a tal sitio porque existe tal recurso. Es decir, de algún modo, el policía en la calle debe ser la puerta de entrada a la administración y a los recursos sociales de la administración, ¿no? Haciendo derivaciones e informando a la ciudadanía, informando y orientando sobre lo que tiene que hacer ante sus problemas, ¿no? Si nos fijamos, esto es un papel que vemos de forma muy clara, ¿no?, que se extralimita por completo de lo que entendemos tradicionalmente como policía, ¿no?, como alguien que persigue el delito y la delincuencia y todas estas cosas, ¿no? La mediación en conflictos ha cobrado mucha importancia, ¿no?, y desde ese plus de autoridad que he comentado antes, con lo cual me dan el principio de autoridad. Mientras el mediador normal se la tiene que ganar durante la mediación, yo toco una puerta y me abren. Tú tocas una puerta y te preguntan ¿quién eres? Es más, yo toco una puerta y voy de paisano y digo que soy policía y se lo creen, ¿no? Y dentro de esta adopción o apropiación del ropaje, no tanto de la filosofía más interna, sino del ropaje o la retórica del trabajo social, estaría el intento de implantar la policía comunitaria, ¿no? El intento de hacer trabajo comunitario a través de la policía, ¿no? La participación no es nueva, la participación ya venía produciéndose en este ayuntamiento por parte de la policía, pero de algún modo con la policía comunitaria se trata de dar una vuelta de tuerca más, ¿no?, para que los ciudadanos no solamente denuncien y den información, sino que también participen y se impliquen. Luego veremos qué significa eso de implicarse en la producción de medidas ante esos problemas de convivencia, ¿no? Esa seguridad comunitaria se entiende como que el ciudadano se responsabilice, sea responsable, ¿no?, de la seguridad también, ¿no?, como ciudadano denunciante, como ciudadano observador, como ciudadano que colabore con la policía, ¿no? A diferencia de otros intentos anteriores, como el de la policía de proximidad, ¿no?, como he dicho, esta policía comunitaria tiene que participar, o sea, la ciudadanía tiene que participar, pero además también hay una cierta apertura a comunidades minoritarias, ¿no? Por primera vez la policía trata de abrirse, por ejemplo, a la población musulmana, o a la población dominicana, o a la población gitana, ¿no? Porque de algún modo se entiende que partiendo de ciertas estructuras comunitarias ya existentes, es mucho más accesible la información y la legitimidad frente a esas poblaciones que si la policía sigue funcionando de espaldas a esas poblaciones, ¿no? Lo que se entiende es que hay que partir de lo micro para actuar también en lo macro, ¿no? Por ejemplo, uno de los policías decía que gracias a la policía comunitaria, por ejemplo, se podría hacer una prevención del radicalismo yihadista, ¿no? Porque los policías están tan metidos en la vida cotidiana de los barrios que eso se podría hacer, ¿no? Y él ponía el ejemplo del barrio de Molenbeek, de Bruselas, ¿no?, que se logró, digamos, desarticular, ¿no?, a la célula yihadista gracias a esas actuaciones más de carácter micro. Bien, ¿qué implicaciones tienen estas medidas, ¿no? Sin duda hay ciertas mejoras, ¿no?, y que hay que reconocerle a esta gestión municipal, ¿no?, como por ejemplo una cierta mejora en la cultura policial, ¿no?, un cierto avance de las medidas de autocontrol, ¿no?, de la policía. Hay que decir que estas duraron muy poco. En cuanto llegó el Partido Popular en 2019 al poder, se las cepilló de un plumazo. Pero no obstante, las que no se cepilló son las otras, ¿no?, las que mejoraron el autocontrol mediante esa policía más preventiva de la convivencia, y vemos ciertos problemas, ¿no?, en esta aplicación, ¿no? Por un lado, pues una resemantización de los conceptos de la intervención social y del trabajo social, que de algún modo recontextualizan su acción, ¿no?, y la ponen a trabajar en situaciones y en contextos que son de control, ¿no? Es decir, de algún modo se adoptan formas propias del trabajo social para generar confianza y generar acceso a las poblaciones, pero no para producir trabajo social, sino para producir trabajo policial, ¿no? Al mismo tiempo, esta policialización de la convivencia y de ciertos problemas sociales que se producen en la ciudad, ¿no?,
también ha conllevado pues, la profundización en una cierta policialización de la agenda vecinal, ¿no? Las propias asociaciones de vecinos de algún modo han sido cooptadas, ¿no? Por este movimiento por parte de los gestores policiales, ¿no? Y han visto en estos foros de participación, bueno, pues una vía de incidencia política que al mismo tiempo es la única que les queda abierta cuando están clausuradas las demás vías de incidencia política, ¿no? Entonces, de algún modo que la administración les escuche, aunque sea en forma de policía, pues les ha sentado bien. Y esto ha generado pues una cierta colonización policial de las preocupaciones vecinales, ¿no? Que la convivencia de repente se haya colocado dentro de estas asociaciones vecinales en un lugar preponderante, ¿no? Sustituyendo a otros problemas de calado más social o más centrados en las desigualdades. Y de algún modo, pues esto prefigura unas comunidades ideales para el gobierno de las poblaciones, ¿no? En forma de víctimas, denunciantes, delatores o de voluntarios, ¿no? Que colaboran con la policía, ¿no? Todo esto además ha conllevado o conlleva un aumento considerable de la inteligencia, es decir, del acopio de información a través de multitud de fuentes y sensores de información cuantitativa y cualitativa, ¿no? Que bien procesados hacen aumentar precisamente esa inteligencia, ¿no? Policial, ¿no? Y que sirven de algún modo para potenciar el radar policial sobre lo que ocurre en la ciudad, sobre lo que ocurre entendiendo como gestión de las desigualdades, porque aquí lógicamente no hay ningún intento de redistribución de los recursos o redistribución del poder en la ciudad, sino que la policía tiene un papel meramente de gestión de esas desigualdades. Nunca ha tenido otro papel ni puede tenerlo, ¿no? También un aumento de la eficacia, ¿no? Al poner a trabajar a comunidades enteras en ese trabajo policial y sobre todo un aumento considerable de la legitimidad, ¿no? La legitimidad policial, ¿no? Cuando decimos que la policía de repente se convierte en el interlocutor de la administración para los ciudadanos, para muchos ciudadanos, pues esto significa que sus acciones van a estar mucho más respaldadas, que su imagen va a ser mucho mejor vista, y todo esto a pesar de que no se estén afrontando los problemas sociales o de desigualdades y los problemas y las raíces de los problemas de convivencia que se producen en la ciudad, ¿no? Pero, bueno, de algún modo se consigue lo que los mandos policiales llamaban como que se impliquen, es decir, que se impliquen es, cuando le pedí que tradujera, ¿qué es eso de que se impliquen? Que se impliquen significa es que den por buenas nuestras actuaciones, es decir, si colaboran y nos piden que intervengamos, entonces luego que no se quejen de que hemos ido con todo, de que hemos intervenido fuerte, ¿no? Y también, como decía una vecina, que en una reunión de estas entre la policía y las asociaciones vecinales, tras estar durante 2 horas hablando sobre los problemas de convivencia en el barrio y que esos problemas ya los habían denunciado hacía 5 años, hacía 10 y que no cambiaba la cosa, etcétera, como acabo diciendo esta vecina es: mire, los problemas aquí en el barrio siguen igual que siempre, pero al menos aquí hacemos terapia. Es decir, la policía se acaba también convirtiendo como una especie de foro, de desahogo, de desfogue, ¿no? De ese malestar ciudadano, ¿no? Lo cual también, lógicamente, aumenta su legitimidad, ¿no? Bien. Con todo esto, nosotros lo que nos planteamos es la imposibilidad de la reforma policial, ¿no? A tenor de lo narrado y a tenor también de lo que, bueno, podemos ver que han investigado otros investigadores sociales en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, Alex Vitale o Keeanga Yamata Taylor nos han venido advirtiendo en los últimos años sobre el efecto inocuo de la apertura a la diversidad de la policía en Estados Unidos. Por ejemplo, la inclusión de afrodescendientes en la policía no ha significado ni una reducción de la violencia ni una reducción del racismo por parte de la policía en Estados Unidos, ¿no? Un antropólogo, Elif Babul, turco, que realizó una etnografía sobre los programas de formación que impuso la Unión Europea al gobierno turco para la policía en 2004, ¿no? Para los acuerdos de entrada en la Unión Europea, que finalmente no se ha producido,
nos trajo, digamos, la realidad de esos cursos de formación, ¿no? Que de algún modo lo que hicieron fue, bueno, pues dotar de mayor experticia a la policía, darle un papel ahora nuevo como experto, como un ente que dentro de la propia administración puede opinar y puede tener cierto poder, y sin embargo la nula reducción de las violaciones de derechos humanos por parte de esa policía. Es decir, vemos como un programa de formación en derechos humanos lo que consigue es el aumento del poder policial en el contexto turco, en lugar de la reducción de las violaciones de derechos humanos por parte de la policía, ¿no? Otros investigadores han centrado más, solamente paso muy sobrevolando, ¿no?, sobre estas cuestiones, se han centrado más en la cuestión de la policía comunitaria, ¿no?, como Mariana Valverde o Ron Levy para el caso canadiense, o Adam Crawford para el caso de Gran Bretaña, ¿no?, que han trabajado sobre todo como sobre la reproducción de las desigualdades sociales que se produce a través de esta policía comunitaria. Por un lado, porque se acaba responsabilizando a las comunidades de su propia seguridad e inseguridad, y por lo tanto se acaba borrando, se hace una borradura de las cuestiones de desigualdad social y las cuestiones más estructurales. Y esto además acaba beneficiando a las comunidades mejor organizadas para gestionar la seguridad, que son las de las clases medias, ¿no?, que además tienen recursos para contratar también la seguridad privada, ¿no? Entonces, ellos sobre todo han destacado cómo esta policía comunitaria, lejos de reducir desigualdades, las acaba reproduciendo, ¿no? Y acaba haciendo que precisamente quienes participen en esos foros de participación sean los ciudadanos con mayores capitales, y quienes queden excluidos y quienes son además objeto de las denuncias y las opiniones en esos foros son precisamente los que menos poder social tienen, ¿no? Respecto del tema de la impunidad, ¿no?, y de la violencia policial, pues solamente destacar que, por ejemplo, en solamente 11 policías han sido declarados culpables por disparos letales en una década en Estados Unidos, en un país que algunas organizaciones denuncian que se reportan aproximadamente 1000 muertes policiales al año, ¿no? Estamos hablando de una impunidad total, ¿no? También se ha venido denunciando, por ejemplo, cómo esas cámaras que grababan las intervenciones policiales en Estados Unidos se apagan justo y milagrosamente en el momento en el que vienen las intervenciones polémicas, o cómo se ha hecho uso de las imágenes precisamente para difundirlas por canales como YouTube, ¿no?, violando todo tipo de derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, vemos cómo desde distintos contextos, uno es el nuestro, y cómo desde otros contextos, bueno, se ha venido haciendo un cuestionamiento de esas reformas policiales, ¿no? De algún modo porque se olvida que la policía nació con un mandato que nunca se ha modificado, ¿no?, que es el del control colonial en sus inicios, ¿no? La Guardia Irlandesa Británica, por ejemplo, surge incluso antes que la Policía Metropolitana londinense, para gobernar la colonia irlandesa, y como también la Policía Metropolitana de Londres surge precisamente con una idea que es la de controlar el surgimiento del malestar de la incipiente clase trabajadora a través del movimiento ludita en el Londres de las primeras décadas del siglo XIX. Es ahí donde hay que situar el contexto del nacimiento de la policía, ¿no? Se olvida también que la policía es en sí misma, pues, un cuerpo relativamente autónomo dentro del Estado, ¿no? Y más en los últimos años, en las 4 décadas ya largas de neoliberalismo, en las que se le ha ido dando o concediendo cada vez más poder, ¿no? Tanto poder que incluso el propio, por lo menos en el contexto español, el propio poder político tiene muy poco margen de maniobra ante las fuerzas de seguridad. Y precisamente cuando alguien intenta tocar algo, como ocurrió con el gobierno municipal de izquierdas, ¿no?, rápidamente se producen reacciones y resistencias por parte de esa policía, ¿no? Se olvida también que proporcionar seguridad no es el objetivo fundamental de la policía, ¿no? Justin Podur, en una entrevista, mencionaba en los últimos meses cómo sabemos desde hace 50 años, a través de un experimento que se hizo en Kansas City, cómo la policía en realidad no estaba haciendo nada por
por controlar el delito. Se hizo un experimento por el cual se retiró a la policía de ciertos barrios durante un año, mientras que en otros siguió funcionando con normalidad, y los resultados fueron que el número de delitos fue prácticamente el mismo en unos sitios y en otros. No hubo variaciones por esa desaparición de la policía, con lo cual debemos preguntarnos también cuál es el papel que juega dentro de esa seguridad, ¿no? Se olvida también que lo definitorio de ese trabajo policial es, más allá del discurso formal, el hacer cumplir la ley, el enforcement de la ley, que se dice en el mundo anglosajón, es el uso de la fuerza, ¿no? Un uso de la fuerza más allá de la ley, ¿no? O al margen de la ley, sin el cual no tendría sentido ni eficacia el trabajo policial. Esto es un secreto a voces, ¿no? Que todos más o menos conocemos, pero que, bueno, de algún modo permanece como intocado, ¿no? Como a modo de mito, ¿no? Que establece que la policía es un órgano que funciona de manera democrática y bajo el imperio de la ley, ¿no? Vemos cómo algunos investigadores han reflexionado sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la violencia policial precisamente como algo estructural, como algo que forma parte de las entrañas del propio funcionamiento de la policía, ¿no? Sin arbitrariedad y sin violencia no habría policía, ¿no? Y como dice Didier Fassin, un antropólogo francés, normalmente ante los casos de corrupción policial las autoridades sí que suelen, por lo menos en el contexto español, en el contexto europeo, sí que suelen intervenir con contundencia, pero no ocurre lo mismo ante los casos de abuso, ¿no? Ante los casos de abusos hay una completa impunidad, y eso es porque existe una cierta complicidad, ¿no? Obligada entre ese poder político y la policía, precisamente porque esa policía se entiende que es la que sostiene el orden, cualquier orden, ¿no? Bien, entonces, también tenemos que entender que los controles que se intentan poner a la policía, ¿no? En forma de deontología, de comités éticos, pues acaban siendo vacunas muy débiles, ¿no? Ante lo que nos encontramos, ¿no? Ante la cultura policial y ante estas estructuras y estos mandatos, ¿no? Que tiene la policía y de los cuales no se puede salir ni tiene que salirse, ¿no? Estos mandatos de reproducción del orden, ¿no? Bien. Lo que sí que logran estas reformas policiales, como ya he adelantado, es precisamente aumentar vía tecnificación, vía aura de la modernización, el poder de la policía, el poder policial, ¿no? De algún modo, estas reformas sí que la legitiman para intervenir en campos donde no estaban, las hacen ampliar campos de acción, las hacen ampliar roles, presupuestos, competencias, y por lo tanto les hacen crecer en su capital técnico y por lo tanto las legitiman como un agente de poder, un agente de gobierno cada vez más poderoso en la ciudad o en los contextos neoliberales, ¿no? Bien, todo esto, sin embargo, no fue algo que entendió la izquierda institucional cuando tocó poder, y sin embargo, de algún modo se trató de refugiar en el kit de reformas policiales al uso, ¿no? Para finalizar, no sé si me estoy pasando de tiempo, no sé cómo... Vale. Un último apartado que quería comentar es, bueno, ¿y entonces qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿O qué posibles planteamientos podemos hacer, ¿no? Ante este cuestionamiento que estamos haciendo de la securitización y también de la reforma policial, de esa imposible reforma policial? Bueno, en el contexto español ha habido o podemos identificar una serie de discursos, ¿no? Que han ido cuestionando el exceso de poder policial en los últimos años. Uno es un discurso, digamos, más jurídico, más y llevado a cabo sobre todo por juristas, ¿no? Muy centrado, por ejemplo, en los derechos y las libertades, ¿no? Como la policía, bueno, y el rampante punitivismo, pues va produciendo un atropello, ¿no? De los derechos ciudadanos, ¿no? Este sería un tipo de discurso, digamos, más tradicional, ¿no? Un segundo discurso lo que hace es recoger, digamos, la lógica de funcionamiento neoliberal, ¿no? Muy basada en el análisis de costes y beneficios, ¿no? Y del eficientismo, y lo que hace es tratar de combatirle al securitarismo precisamente en ese campo, en el campo de la gestión, ¿no? En el campo de
del análisis de costes y beneficios, ¿no? Precisamente si venimos de... Todo esto se produce en un contexto gerencial, en la ampliación del gerencialismo como forma de gestión dentro de la policía, ¿no? Algo sobre lo que no puedo entrar ahora mismo, ¿no? Pero que está muy basado en ese análisis neoliberal de costes y beneficios y en estudios de eficiencia, etcétera. Pues lo que plantean algunos investigadores, por ejemplo, y algunas organizaciones es que, bueno, hay que trasladar a la ciudadanía que primero, la policía no es eficaz cuando hace, por ejemplo, controles discriminatorios, ¿no? Porque para muchas personas, para buscar cosas que no son delito, y por lo tanto eso además cuesta mucho dinero y no tiene una efectividad en la mejora de la seguridad ciudadana, ¿no? Del mismo modo que tampoco lo tendría las cámaras de videovigilancia y otras cuestiones de ese tipo, ¿no? Bueno, este sería un segundo tipo de discursos, ¿no? Que sean muy tímidos, ¿eh? No digo que esto se escuche mucho ni en los medios de comunicación ni nada, pero que está presente en algunos círculos, a lo mejor de los movimientos sociales, de las ciertas ONGs, de la academia más crítica y tal, ¿no? Un tercer discurso muy de la mano de estas nuevas fuerzas políticas de izquierda, que, como Podemos o como ahora Madrid, se basó en la resignificación de la idea de seguridad y de orden, ¿no? De algún modo lo que se trataba es de decir, bueno, no podemos hacer nada contra la seguridad porque se ha convertido en un concepto hegemónico, pero de algún modo reapropiémonoslo y combatamos a la derecha el concepto de seguridad, diciendo que la seguridad es la seguridad humana, que no te echen a la calle, que no te quedes sin trabajo, que no te corten la luz, el gas, etcétera, ¿no? Es decir, llevando al campo de los derechos sociales el concepto de seguridad, ¿no? Estos son tres vías de entrada crítica a la securitización que se produce en las últimas décadas. Y nosotros hemos elegido, o yo he elegido, desarrollar un poquito más una última que me parece más relevante precisamente por lo que trae de novedoso, ¿no? Que serían las alternativas sociales y comunitarias a la policía, que de algún modo se han venido desarrollando en los últimos tiempos en distintas latitudes, ¿no? Hace poco Angela Davis en una entrevista decía, bueno, vale, abolamos la policía, pero ¿qué vamos a tener en su lugar, ¿no? ¿Cómo vamos a organizarnos si desaparece la policía, ¿no? Una pregunta que lógicamente nos hacemos todas y todos, ¿no? Estas preguntas son las que resonaban precisamente en el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Y de las que venían preñadas el movimiento Defund the Police, ¿no? Porque Defund the Police no consistía únicamente en una desfinanciación, desinversión de la policía, sino en la sustitución de esa inversión en policías por otra inversión en otro tipo de trabajo, en otro tipo de agentes, en otro tipo de intervenciones sobre la ciudadanía, ¿no? De Estados Unidos es precisamente de donde nos llegan una de las primeras fuentes de inspiración a la hora de pensar estas alternativas a la policía, ¿no? Por ejemplo, el mismo Alex Vitale nos habla, por ejemplo, de cómo precisamente frente a las reformas que no han funcionado, lo que sí podría funcionar sería la despenalización, ¿no? Si buena parte del trabajo policial está dedicado a cuestiones que se han ido criminalizando cada vez más, desde el consumo de drogas al trabajo sexual, a las prácticas de supervivencia de las personas sin hogar, de lo que se trataría precisamente es de despenalizar, ¿no? Despenalizar para que esos asuntos no queden bajo el paraguas de la seguridad o bajo el paraguas de la policía, sino bajo el paraguas de otro tipo de intervenciones centradas en la salud pública, centradas en la extensión del derecho a la vivienda o centradas en la extensión de servicios especializados, por ejemplo, en problemas de salud mental que se vieran reforzados, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, Chicago se gasta lo mismo en su servicio de salud mental para todo el año que en su servicio de policía para 2 días, ¿no? Aquí vemos un poco la desproporción, ¿no?, entre un gasto público y otro gasto público, ¿no? También de Estados Unidos nos llega, por ejemplo, bueno, la renuncia al privilegio por parte de algunas autoridades
en forma, por ejemplo, del Ayuntamiento de San Francisco, que renunció a las cámaras de reconocimiento facial hace 1 o 2 años, ¿no? Precisamente San Francisco, la cuna de las tecnologías a nivel planetario, ¿no? Ha sido la pionera en renunciar a esta tecnología que se viene usando sobre todo en China, pero también ya se usa en muchos lugares, ¿no? Que reconoce las caras de la gente, ¿no? Y, por supuesto, la idea de desfinanciar, ¿no? La idea de desfinanciar que nos llega del año pasado, del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Y nos llega del Ayuntamiento de Minneapolis, ¿no? Cuando, después de la muerte de George Floyd, se decidió desmantelar el cuerpo de policía para que en su lugar pues, aparecieran nuevas funciones de las políticas públicas, contratasen a nuevos profesionales y, sobre todo, se invirtiese en las comunidades, ¿no? Como forma de abordar los verdaderos problemas de esas comunidades, no con represión y no con seguridad y policía, sino con otro tipo de actuaciones, ¿no? Esto, por supuesto, no se ha llevado a cabo tal y como se proyectó. De hecho, algunos de los concejales demócratas que lo apoyaron en su día al calor de las protestas, ¿no? Finalmente se acabaron echando atrás y, bueno, al final la reforma o la desfinanciación y el desempoderamiento de la policía en la ciudad ha sido mucho más tenue de lo que cabía esperar. Aún así, es muy interesante que hayan surgido este tipo de demandas porque por primera vez, después de 40 años de absoluto crecimiento securitario, estamos en un punto en el cual se empiezan a hacer muy visibles las demandas de un decrecimiento policial y securitario, ¿no? Una segunda fuente de experiencias inspiradoras pues nos llega, por ejemplo, de México, como no, de las policías comunitarias o de las rondas y las guardias comunales, ¿no? De Guerrero, Michoacán, de Chiapas, ¿no? Que de algún modo adaptan, resignifican o reinventan instituciones consuetudinarias para adaptarlas a los contextos de violencia, ¿no? que vivís, ¿no? En un contexto, por supuesto, muy difícil y con muchísimas contradicciones, con alguna deriva quizás un tanto autoritaria o con límites, ¿no? Por la fuerte penetración del narco, ¿no? Pero, bueno, son experiencias que, por lo menos vistas desde Madrid, resuenan, aunque sea un contexto completamente distinto, resuenan con fuerza a la hora de repensar estas alternativas, ¿no? También la historia de los movimientos comunitarios urbanos negros en Estados Unidos, desde el Partido de los Panteras Negras, que organizaban patrullas de autodefensa frente a las agresiones policiales, ¿no? A, por ejemplo, la experiencia reciente de Rojava en Siria, donde se ha creado también bueno, una suerte de fuerza de defensa civil formada por ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por mujeres y ancianos especialmente, ¿no? Y que de algún modo recupera también instituciones comunales de justicia comunitaria lo más restaurativas posibles, ¿no? Sobre los daños, ¿no? Y que también nos sirven de experiencia. Si nos fijamos, todas estas experiencias que he nombrado ahora, desde las mexicanas a las de Siria, no renuncian al uso de armas, ¿no? Porque todas surgen en un contexto de mucha violencia, ¿no? De fuerte violencia, ¿no? Pero también podemos fijarnos, por ejemplo, en algunas experiencias de autogestión, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, en un supermercado cooperativa, en Cocoserola, ¿no? Donde no hace falta seguridad privada porque existe plena confianza, ¿no? en las personas que van a entrar dentro de ese supermercado, precisamente porque la gestión es cooperativa y es comunal, ¿no? O las propuestas de justicia transformativa que nos vienen de Estados Unidos, de los movimientos sociales, del movimiento feminista en Estados Unidos, y que de algún modo tratan de gestionar espacios propios, en espacios propios, pues las propias violencias que ahí se producen, sin producir o tratando de no producir la exclusión de las personas a las que se trata de denunciar, y articulando mecanismos de mediación, articulando mecanismos de desescalada de la tensión, o intentando buscar formas de afrontar ciertos problemas hasta la resolución incluso de asesinatos sin necesidad de acudir a la policía, precisamente por la desconfianza que existe hacia
hacia ella. Y una última fuente que nos sirve de inspiración pues, es las experiencias en Europa de abolicionismo penal, ¿no? Sobre todo en los años 70, y de abolicionismo institucional, ¿no? Como el movimiento de la antipsiquiatría, ¿no? Que de algún modo también parieron algunas alternativas o dieron lugar a la proliferación de algunas alternativas, ¿no? Como por ejemplo la justicia restaurativa, ¿no? Y bueno, algunas formas de gestión del conflicto que precisamente evitan la producción de exclusión y evitan la entrada o evitan que se arrebate a las víctimas y a las comunidades la gestión de esos mismos conflictos. Por supuesto, todo esto son experiencias que no se pueden utilizar a un contexto sin pensar ese contexto, y por supuesto son propuestas que no pueden ir desligadas de políticas sociales, de reinversión social y de redistribución de la riqueza y del poder social, porque si no simplemente estaríamos ante una gestión comunal de las migajas, ¿no? Y no ante una verdadera democratización, ¿no? Pero bueno, a nosotros sí que nos sirve de algún modo de inspiración para pensar lo que pudo haber sido y no se aprovechó aquel gobierno del cambio en Madrid, y que, lejos de acometer un decrecimiento securitario tal y como le demandaba su programa electoral, lo que acometió fue una simple y llana reforma inocua, reforma policial. Y con esto me voy a callar porque menuda charla os he echado. No, muchísimas gracias, Sergio, porque nos sirve mucho de inspiración. Nos sirve mucho de inspiración a todo lo que nos presentaste, y además lo hiciste de manera muy esquemática y clara, y te agradezco mucho de haber puesto en correlación, interrelación, como la securitización del territorio camina con la securitización de nuestras vidas, ¿no? Y tendría miles de preguntas, pero no quiero quitar tiempo a todas y todos los participantes en este seminario. Entonces, Lucía, si me das el visto bueno, abrimos a una ronda de preguntas y de comentarios. Amiga, no necesitas mi visto bueno, pero vamos a la ronda. Extraordinario. Muchas gracias, Sergio. ¿Quién quiere romper el hielo? Así que desde el territorio mexicano podemos preguntar algo, ¿no? Porque también Sergio nos empezó a romper unas de nuestras seguridades, ¿no? Porque en esos años, justo en ese seminario, hemos dicho que se podía apostar por la seguridad humana. También hemos dicho que se podía apostar por la feminización del cuerpo de policía, ¿no? Y cuando lo hemos tenido a partir del año pasado, muchas hemos visto que se podía poner en duda. Entonces, nos ayuda mucho también, ¿no?, a romper unas propuestas que desde aquí se hacían. No, que me atrevo a sugerir que no tienen por qué ser preguntas, o sea, que pueden ser comentarios, que claro, también estoy aquí para aprender de lo que podéis contar. De hecho, me gustaría que tomara Rosa María López Aguilar. En algún momento, cuando estabas hablando de las policías comunitarias en México, ella te compartió el concepto que usamos en México, que es autodefensas. No sé si Rosa María López Aguilar querría añadir algo a su comentario. Hay una pregunta. Sí, hay una pregunta de Tania Guadalupe, que te pregunta, ¿considera positivo el ingreso de más mujeres a los cuerpos policíacos? Y Víctor dice, ¿qué debo entender con la imagen de policía masculina? No he entendido la última pregunta. Allora, la primera dice, ¿considera positivo el ingreso de más mujeres a los cuerpos policíacos? Y la segunda, ¿qué debo entender con la imagen de policía menos masculina? Hay una tercera pregunta que le enviaron un poco incompleta, supongo, porque empieza diciendo una pregunta con la experiencia de las policías españolas que son estrictas, y se detuvo la pregunta. Así que, por favor, Nazaret Mekchun, por favor, terminar la pregunta para podérsela hacer a Sergio. ¿Tienes otra? ¿Prefieres que te diga también esta y después te contestas? Porque la otra es de Diana. ¿Cómo puede garantizarse la igualdad de acceso y ascenso de las mujeres a las Fuerzas Armadas? Y
Y digo... Rosa se hace referencia a Cherán, que es una de las, yo creo que es el ejemplo más importante en México, en Michoacán, precisamente de las autodefensas, que es una comunidad que ha dado ejemplo a todo el país y que ha logrado incluso que no haya esta inmersión o inserción del narcotráfico dentro de la sociedad, precisamente de ellos los que más se defienden, además de pues del Estado mismo, ¿no? Pues no sé si queréis que vayan interviniendo. Por favor. Sí, sí. Bueno, o sea, lo primero, si me hacéis la pregunta sin contexto sobre si veo positivo que haya más mujeres en la policía, claro, evidentemente sí. Es decir, claro que me parece bien que, uno, por una cuestión de justicia de género, por igualdad, que haya más mujeres, y dos, porque efectivamente quizás la entrada de mujeres en el cuerpo de policía cambie de algún modo o ciertamente pueda introducir algunos cambios en la cultura policial y rebajar la hipermasculinidad, ¿no? Que caracteriza a la policía, ¿no? A las fuerzas de seguridad, ¿no? De hecho, ese fue uno de los intentos, como he narrado, en Madrid, y ha sido también en otros municipios. Pues, por ejemplo, reduciendo la estatura de entrada al cuerpo para las mujeres, ¿no? Se conseguía que entrasen más mujeres en las oposiciones, ¿no? Es decir, según me explicaba, por ejemplo, un mando, ¿no? Si para los hombres está en 1,75 la estatura y para las mujeres está en 1,65, ¿no? Ahí había un sesgo porque ese 1,75 de los hombres estaba mucho más cercano a la media de los hombres españoles que ese 1,65 a la media de las mujeres españolas. Y por lo tanto eso estaba de algún modo echando más para atrás a muchas mujeres. Entonces, una de las modificaciones que se pedían era la rebaja de la estatura de acceso al cuerpo. Y vemos cómo esa feminización se ha notado, por ejemplo, aparte de en las formas, en una policía que se busca que sea más comunicativa y que hable más con el ciudadano, etcétera, también a nivel público. Pues, por ejemplo, en España, buena parte de las portavocías de policía, de la Guardia Civil, etcétera, las detentan mujeres, ¿no? Es decir, se escoge una imagen femenina para hablar, ¿no? desde la policía. Entonces, en el vacío y sin contexto, claro que me parece bien. Y claro que me parece bien esa rebaja de la rudeza masculina dentro de la policía. Ahora, si lo ponemos en contexto, según lo que he estado narrando, lo que vemos es, bueno, primero vamos a preguntarnos qué es la policía. Es decir, si la policía, su función fundamental no es una función no es una función social, no es una función de ir a las causas de los problemas sociales, su función no es rebajar desigualdades, su función no es redistribuir riqueza, su función no es redistribuir poder, cosas que solamente se pueden hacer mediante otro tipo de políticas, otro tipo de profesionales. Y sin embargo, la policía tiene unos cometidos y unas funciones que a nadie se nos escapan, ¿no? Pues reforzar a la policía, aunque sea de una forma mucho más abierta, mucho más comunicativa, mucho más feminizada, etcétera, no está produciendo mayor justicia social, sino que lo que está produciendo es, bueno, un cambio del ropaje del control social, por así decirlo, pero no está produciendo una mayor democratización social o una mayor igualación, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es desde donde nos planteamos esta cuestión, ¿no? Como veis, es una respuesta ambigua, en el sentido de que, claro que me parece bien esos cambios dentro de la policía, pero ¿al servicio de qué? ¿No? Vai, Lucia. Es que leas tú, por favor. Para Nazaret Manchun, si podría ella misma leer su pregunta, es una larga pregunta y además así habría más interacción, si no los permite, Nazaret. ¿Quién es el anfitrión? ¿Le puede abrir el micrófono a Nazaret para que tenga, aunque sea la opción? Así es esto de la ley, aunque sea que tenga la opción. Bueno, está bien, léelo tú entonces, querida.
Vale, una pregunta con la experiencia de las policías españolas que son estrictas. ¿Han tenido éxito en ese país? ¿Debe de explicarse en otros países? Debido a que México se está solicitando que la policía y la Guardia Nacional sean más duras y estrictas en el combate contra el crimen organizado, debido a los múltiples fenómenos antisociales como el narcotráfico, tráfico de personas, secuestro, extorsión. Hay secuestros de población quienes, hay sectores de población a quienes exigen y quieren implementar un estado de excepción, una política de combate al enemigo como lo plantea el doctor Günther Jacobs. De antemano, muchas gracias por su respuesta. Claro, lo primero, a ver, lógicamente el contexto mexicano es excesivo en todos los sentidos y no tiene absolutamente nada que ver con el contexto español. Entonces, cualquier traslación efectivamente puede ser errónea y peligrosa. Cuando hablamos de las policías aquí, y de este avance de las policías blandas, no quiere decir que estas policías blandas hayan sustituido a las policías duras, ¿no? Es decir, que se produce una completa complementariedad entre agentes de algún modo duros, agentes fuertes, ¿no? Con este tipo de figuras más blandas, ¿no? Entonces, no hay que entenderlo como la sustitución de un fenómeno por otro, ¿no? En España la policía es muy dura, en España hay mucha policía y muy severa, ¿no? Y muy fuerte. Hoy lo hemos visto, por ejemplo, también esta semana lo estamos viendo en distintas manifestaciones que se están produciendo en distintas ciudades, ¿no? Nosotros cuando en su día cuestionábamos el que desde el Ayuntamiento de Madrid se hubiera apostado finalmente una vez más por la reforma policial en lugar de por la despolicialización, a la hora de pensar en la despolicialización precisamente lo que planteábamos es, bueno, despolicializar no es que de la noche a la mañana desaparezca la policía, despolicializar es irla retirando de espacios donde es prescindible, eso en primer lugar, ¿no? Luego más adelante a lo mejor nos podemos plantear otras cuestiones, ¿no? Pero de momento retirarla de lugares donde pueden intervenir otros agentes, ¿no? Y una de las cuestiones que nos planteamos es que, bueno, quizás de donde hay que retirarla es de ese trabajo social, comunitario, de la convivencia en los barrios, hay que retirarla de los colegios, de los servicios sociales, etcétera, pero donde sí que tiene que estar fuerte, donde de algún modo sí que podríamos pensar que la policía sigue teniendo una función, un papel importante, es precisamente en aquellas cuestiones que de algún modo pudieran colaborar a cierto reequilibrio o por lo menos frenar ciertas injusticias sociales, como por ejemplo la violencia de género, como por ejemplo los delitos ambientales, como por ejemplo los delitos contra los derechos laborales, ¿no? Entonces, yo me imagino que en un contexto como el vuestro, con la fuerza que tiene el narco, etcétera, decía que el contexto es muy diferente y que yo además tampoco me siento legitimado para opinar sobre él y me ha rodeado de gente que sabéis seguramente mucho sobre ello. Hay una pregunta más de Rosa María López Aguilar. Dice, hoy mismo ha perdido un ojo una manifestante en Barcelona por parte de los Mossos por pedir la libertad del rapero encarcelado por opinar sobre la monarquía. Uh-huh. Y Nazaret agradece la respuesta. Bueno, pues es más bien como, supongo que un ejemplo. Sí, sí. He leído en el chat claramente que algunas de ustedes decían, claro, es mejor la incursión de más mujeres en la policía, pero también tener esta charla con Sergio nos puede ayudar, ¿no?, a problematizar más qué sentido tiene no solo, el giro semántico, ¿no?, el giro semántico del principio, ¿no?, de lo que hablaba Sergio. O sea, no es solo importante una feminización de la policía, sino qué sentido tiene la reforma policial, ¿no?
Y creo que el empuje, ¿no?, que tenemos que aprender un poco de las varias herramientas que nos ha dado Sergio hoy, es justo a problematizar todos los campos, ¿no? Il problema non è solo volver más amigable, ¿no?, un cuerpo policial o la militarización del territorio, sino a pensar a qué otras formas y qué otras alternativas podemos tener más allá de la militarización del territorio, sobre todo cuando hemos visto que, por ejemplo, en la frontera norte entre México y Estados Unidos, entre el 2006 y 2009, y le acuerdo que el 2006 es el año de la puesta en marcha del Plan México entre México y Estados Unidos, la violencia, en lugar de bajar, el porcentaje de violencia, en lugar de bajar, sube del 200%. Y allá hemos tenido una militarización del territorio que nunca pasó en ningún otro momento de la historia de México, ¿no? Entonces, visto que ya la militarización del territorio y de los cuerpos policíacos que llegaron, por ejemplo, en Juárez, mucho antes también, ¿no?, del Plan México, acuerdo el operativo Chihuahua que partió en el 2003, por ejemplo, ¿no?, 3 años antes de la puesta en marcha del Plan México, ya con la premilitarización, si podemos definirla así, del 2006, ya desde allá, ¿no?, vimos que en realidad la presencia constante de cuerpos de policías y después del ejército en el territorio, en lugar de bajar la violencia feminicida, en realidad no apoyó eso, ¿no? No apoyó eso. Entonces, también invitar a Sergio era un poco como problematizar estas medidas y empujarnos a pensar por otras posibilidades, ¿no? Sí, y plantearnos qué entendemos por confianza, ¿no?, o por sentirnos seguras y seguros, ¿no? Precisamente el Ayuntamiento de Madrid, en este periodo de gobierno de izquierdas, desarrolló un plan, digamos, transversal, ¿no?, que se llamó Madrid Ciudad de los Cuidados, ¿no? Madrid Ciudad de los Cuidados era, bueno, partiendo del feminismo, ¿no?, era una forma de poner en valor todas aquellas labores que desde la administración se podían hacer en relación a hacer una ciudad cuidadora, que pusiera la vida en el centro, etc. Pero lo más curioso es que esto se promovió desde la Concejalía de Seguridad, por parte del mismo concejal, por parte de Javier Barbero, de algún modo trasladando que la policía era un agente fundamental dentro de este programa de Madrid Ciudad de los Cuidados, ¿no? Y claro, ahí cabe plantearse, ¿la policía cuida? ¿Es cuidado lo que procura la policía? ¿Cuál es la estructura de relación que establece la policía con la ciudadanía en general y especialmente con las personas más desfavorecidas o en posiciones de clase o posiciones sociales más machacadas? ¿Puede ser un rol cuidador el de la policía? ¿O estamos hablando precisamente de un uso retórico del concepto de cuidado para reproducir una estructura que es de protección y que es profundamente patriarcal, como es la de la relación que establece la policía con las personas que viven en un territorio, ¿no? Entonces, a partir de esta pregunta, lo que cabría plantearse, ¿no?, como bien hicieron algunas feministas en la manifestación del 8M de 2018, mediante algunas pancartas, es reivindicar que no es la policía la que me cuida, sino que me cuidan, decían en esa pancarta, mis vecinas o me cuidan mis amigas. Es decir, son los vínculos y son las redes y son las comunidades las que me hacen sentir objetiva, pero sobre todo subjetivamente segura, teniendo en cuenta que es la seguridad subjetiva, sobre todo en lo que se basan estas políticas de seguridad, no tanto en datos sobre delitos y violencia objetiva, sino sobre todo se basan en el malestar subjetivo expresado por la ciudadanía en encuestas de percepción de seguridad, etcétera. Si precisamente estamos apelando a la subjetividad, no es quizás la policía a lo mejor quien esté proporcionando más seguridad o confianza, sino precisamente otro tipo de
de aspectos, ¿no?, que vienen o bien de las políticas públicas también, cuando cuidan de verdad, o bien de las comunidades, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es ahí donde hay que poner el énfasis, ¿no? Y no tratar de hacer políticas sociales con un agente que no es de políticas sociales, como es la policía, ¿no? Y claramente, complementando lo que está diciendo Sergio, tenemos, por ejemplo, que pensar a la diferencia, ¿no?, cuando desde el Plan México o Iniciativa Mérida, como dice Nazaret en el chat, se pasó en México a Todos Somos Juárez, cuando se empezó a ver que la militarización del territorio que se empujó con el Plan México producía más violencia en lugar de disminuirla, se empujó y se instaló en el territorio otro tipo de programa. Si se acuerdan, ese tipo de programa era Todos Somos Juárez, que fue lanzado en el 2010. Cuando Sergio empezó esta charla con todo lo que era, ¿no?, volver la policía más amigable, ¿no?, con todos los puntos que muy bien delineó Sergio, me acordó mucho todos los puntos del plan de Todos Somos Juárez del 2010, que era justo eso, dar una cara humana, una seguridad humana, ¿no?, a la policía, que pero tenía que ocuparse de una reparación del daño, ¿no?, de todo lo que se entendía como reparación del daño al cual la policía no podía atender, ¿no? Y no por casualidad, justo entre el 2010 y el 2012, cambia y sube la violencia en este territorio. Lo que hay en el chat Elena García, que dice, lo que sí se ha convertido en fenómeno social es el actuar de la policía, quienes en su gran mayoría abusan de su autoridad en detrimento de los derechos humanos de los gobernados. ¿Qué medida coercitiva cree idónea para erradicar esas prácticas? Bueno, en realidad hablar de medidas coercitivas precisamente desde el cuestionamiento de la coerción como tecnología de gobierno, pues igual sería contradictorio, ¿no? Por supuesto que tiene que haber controles, ¿no? Tiene que haber formas de sanción y tiene que haber formas de rebajar la impunidad dentro de los cuerpos de policía, sin que nos confiemos con que con ello se solucionan estos problemas. Es decir, que como he dicho antes, no es una cuestión solamente de corrupción o de abusos o de excesos, sino que hay una cuestión estructural más de fondo, ¿no? Yo no sé qué medida coercitiva tendría que imponerse a los policías según lo que hicieran, ¿no? Ni sé si sería factible una suerte de justicia comunitaria dentro de la policía, ¿no? Pero evidentemente la impunidad no puede campar a sus anchas, ¿no? Entre un cuerpo que es el único que tiene licencia para matar, por así decirlo, ¿no? El único cuerpo de lo público, ¿no?, en cualquier estado que tiene licencia para matar, ¿no? Y eso debería imprimir una mayor vigilancia, ¿no?, sobre ese cuerpo, ¿no? Lucia, quería... Sí, bueno, antes que nada agradecerte porque ha sido una exposición que, como dijo Emma, nos has abierto como muchas preguntas que de pronto no nos hacemos y que además es obligatorio que intentemos como situarlas en relación a nuestra propia realidad. Eso es como humano. Y yo he estado tratando de hacerlo, pero lo veo muy difícil. Pero mi pregunta es, este juego de palabras que haces en el título de la imposible reforma, al final de cuentas, al final, o sea, durante toda tu exposición, me pareció que el planteamiento de lo que se había hecho desde la izquierda tenía algo de prometedor, pero luego nos damos cuenta que no, que en realidad no hay que mezclar el agua con el aceite y que de alguna forma, bueno, yo entiendo tu postura como esto es lo que está pasando, esto funcionó así, esto se desmanteló y bueno, con esto es con lo que nos encontramos al final, ahorita que está el Partido Populista. Pero al final de cuentas, ¿es o no imposible una reforma que ayude a salvar esta deriva de
del securitaria, que al final de cuentas, aunque no se toca en lo más mínimo lo que pasa en Madrid con lo que pasa en la Ciudad de México o en el resto del país, que ya oíste, bueno, ya obviamente conoces muy bien el tema, pues sí hay una posibilidad de cambiar esa deriva securitaria y desde dónde. Claro, la cuestión es si el énfasis debemos ponerlo en precisamente combatir el securitarismo reformando a la policía, o no reformar o no poner el énfasis en la reforma policial y sí ponerlo en que en otras áreas, ¿no?, de las políticas públicas se avance mucho más precisamente para ganarle el terreno a la actuación policial. Es decir, que para mí la mejor reforma policial sería el decrecimiento de las plantillas de policía, por ejemplo, aplicado a un caso como Madrid, ¿no? Y la reconversión, por ejemplo, de miles de policías en otro tipo de profesionales. Otro tipo que quieren mediar, bueno, pues que hagan mediación, pero que la hagan de otro modo y desde otra institución y con otras premisas. Que quieren hacer trabajo social, bueno, pues que se formen en trabajo social. Es decir, no es tanto un ataque a los policías en sí, sino una cuestión, es un cuestionamiento de esa función, ¿no? Y de esos principios axiomáticos, ¿no?, de la policía. Entonces, para mí esa reforma vendría más por la disminución y el avance y reinversión en otras áreas. Por ejemplo, os hablo muy apegado al contexto, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Madrid, en estos 4 años de gobierno de izquierdas, resulta muy paradójico cómo hubo una continua inquietud, un movimiento por reformar a la policía, por hacer este tipo de medidas, esta policía más social, comunitaria, etcétera. Y sin embargo, los servicios sociales de la ciudad vivieron una esclerosis fortísima. No hubo ni una sola variación ni del enfoque asistencial y de control de la pobreza que han tenido durante los últimos 30 años los servicios sociales, ni un cuestionamiento del enfoque de atención individualista en favor de un enfoque más comunitario, ni una redistribución de rentas en forma, por ejemplo, de una renta básica que se extendiera por la ciudad, como en otros municipios sí que fueron capaces de implementar. Es decir, fue precisamente la inacción en el área social, ¿no?, la que hizo, de algún modo, que el área policial pudiese avanzar sobre ese terreno baldío. Entonces, para mí las reformas tienen más que ver con la inhibición, ¿no?, con inhibir ese campo, no eliminarlo, pero desfinanciarlo, como dice el Defund the Police, desfinanciar para reinvertir en otras cuestiones. Por el camino, claro que creo necesarias ciertas reformas, pero seguramente esa feminización de la que habláis tiene algunos aspectos positivos, o la inclusión de personas, por ejemplo, en España. Hoy lo he buscado por curiosidad. Voy a buscar cuántas personas policías afrodescendientes hay en España. Hay una. En un cuerpo que, sumando Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales, debe estar cerca de los 400.000 policías, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pues sí, evidentemente, cierta diversidad, cierta formación, cierto respeto a los derechos humanos, etcétera, claro que será bienvenido. Pero para mí la principal reforma es la del decrecimiento. La del decrecimiento para que crezcan otras políticas públicas, ¿no? Precisamente el crecimiento de lo securitario tiene mucho que ver con las políticas neoliberales, con el avance de las políticas neoliberales, porque precisamente ha sido la desinversión social lo que ha producido, por un lado, sensación de inseguridad y, por otro lado, la capacitación de la policía para intervenir en áreas baldías, ¿no? Sergio, solo para decirte que todo en el chat están diciendo extraordinaria ponencia, muchas gracias, deja claro ciertos puntos del debate y sobre todo muy interesantes temas, y también dicen de apostar por la teoría del nos cuidamos a todas, ¿no? Que sí, creo que sea un buen comienzo de este seminario, en pensar poniendo un paso, ¿no?, con la política del nos cuidamos a todas. Y sí, dejar la coercitividad
que es el punto central de todo este tema, a quién tiene que aplicarla, y la parte social a las políticas públicas, pero también, como dice Emma, a la comunidad, efectivamente. Perdón, Emma, sigue. No, nada, simplemente visto que se está acabando el Y tiempo. faltan 2 minutos y para ti es la 1 de la mañana. No, es que más que nada, la verdad es que no quiero aprovechar del tiempo de Sergio porque es la 1 de la mañana en Madrid. Sí. Y la verdad me parece que muchísimas gracias por su generosidad. Yo le haría muchísimas preguntas más. Yo también. Pero si lo permite, si él lo permite, podemos seguir invitándolo en esa nueva versión en Zoom. Y que sea a las 11 de la mañana de México, para que no nos desveles. Sí, para darte, sí, para que no nos desveles, pero sobre todo subrayar para todos los estudiantes, las estudiantes que acudieron hoy a esta sesión, que en general las sesiones son a las 5 de la tarde de México. Solo hoy hemos tenido el cambio de las 4 de la tarde, justo para no hacer... no torturar aún más a Sergio. Sí, para no torturar aún más a Sergio y a mí, pero nada, solo para subrayar que desde la próxima sesión, que es el penúltimo miércoles de cada mes, el tercer, sí. Sí, penúltimo miércoles de cada mes será siempre a las 5 de la tarde. Y... El cartel sale en la semana y para lo que es tomar lista, Diana ha estado compartiendo con ustedes el link para que se puedan apuntar, porque sí se van a dar constancias a quien cumple con el 80% de asistencias. Vale, entonces nada, agradecer muchísimo más Sergio, fue de verdad muy inspirador y muy útil para nosotras, y decirle que en la próxima sesión estará con nosotras Gianni Dador desde Perú, desde Lima, que nos hablará del feminicidio y de unos casos que las compañeras de Perú llevaron sobre feminicidio a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, nada, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotras. La próxima vez a ver si nos vemos en México. Estaría increíble. Sería genial. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por tu generosidad y por la brillantez de tu investigación y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias.